comento que eh, hice una copia de la pizarra porque como veían, iba dejando todo el desarrollo de los prácticos anteriores. Hice una copia, en todo caso les paso luego el enlace de esa copia, pero me daba la impresión de que se cargaba mucho la pizarra, entonces era medio dificultoso para, para poner a cargar para visualizar el contenido, así que lo que hice fue limpiar un poco la pizarra que venimos usando, pero mantuve una copia, así que para los que por ahí quieran pueden ver después la copia con los otros contenidos. Bueno, ahí está conectado el profesor Mansur. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Jorge, ¿nos escuchás? Hola, hola. Jorge, ¿nos escuchás? Hola, Ahí. ¿me escuchas? Sí, ahí está, perfecto. Bueno, eh, así que vamos a hacer un repaso medio rápido. En principio no me contestaron, les pregunté si habían podido resolver algo de los prácticos anteriores, de sistemas numéricos, de desigualdades o de progresiones, o inclusive si ya han visto algo del práctico de funciones que ya está publicado en el aula. ¿Han podido avanzar con algo de esto? ¿Están por ahí? ¿Se escucha? Espero alguna respuesta. ¿Han podido trabajar? ¿No han podido trabajar con los prácticos? ¿Hay alguna dificultad con esto? Por favor, si lo pueden comentar, estaría bueno. Somos varios conectados ahora. Estaría bueno, por favor, que si pueden responder. La idea, de alguna manera, es aprovechar estas sesiones síncronas como para entender cuáles son las dificultades, si es que las hay. Está. Ajá, en relación con que, Ian, a ver si podemos ayudar con él. Álgebra de Boole. Ujú. Em, ok, bien. En particular, ahí en el TP de desigualdades, muy bien, eso vamos a trabajar algo hoy. Están también los trabajos prácticos de los videos, ¿sí? En el aula. Los videos de los trabajos prácticos o algunos ejercicios de ellos en lo que es la lista del canal de YouTube, ¿sí? Que estamos compartiendo. Están viendo, ¿no? Los videos en la lista, eso sí. Sí, los videos los están siguiendo, me pueden confirmar eso. ¿Hay alguna dificultad con los videos? ¿Algo que no se esté entendiendo de ahí? Ok.
El sí supongo que es de que los están viendo. Em, Respecto del álgebra de Boole en particular, mencionaba el compañero, ya hay videos respecto de esto. Em, ¿Podrías ser más específico con la dificultad? ¿A dónde está? En qué sentido, digamos, es que no le estás encontrando la vuelta? Ok, bueno, la idea es esta, ¿no? Hay una buena cuota, digamos, que aporta cada uno. En este sentido es para poder entender cuáles son las dificultades, dónde es que uno se puede trabar. Efectivamente, lo que hay que hacer es comenzar. En la clase pasada estuvimos charlando respecto de, bueno, dónde poder consultar, qué materiales podríamos tener acceso. Hablamos de las listas que estamos utilizando de YouTube, los canales, el canal y la lista de los videos estamos organizando ahí, que tenemos los martes de consultas como para las cuestiones específicas, y también comentamos algo relacionado con la bibliografía, fundamentalmente cómo utilizarlo. Entiendo que el primer año por ahí uno no está todavía demasiado organizado, digamos, y está desarrollando esa organización respecto del estudio, pero es importante que ustedes puedan llevar adelante la asignatura con todos los recursos que tengan disponibles. Los trabajos prácticos, por supuesto, los videos de los trabajos prácticos con la teoría, con los videos de la teoría y fundamentalmente lo que repetimos siempre con la bibliografía. ¿Sí? Traten de no quedarse solamente con los apuntes que están en cátedra, sino busquen de organizarse con los contenidos en los libros. El profesor Mansur comentó el otro día respecto del libro de Grimoldi, ¿era no, Jorge? Grimoldi. El de Johnson's Book, Ralph Grimaldi, Ralph Grimaldi, eso. matemática discreta. Exactamente. Con lo que, bueno, si se fijan un poco en el historial de este chat, algunos de ustedes estuvieron planteando respecto a algunos enlaces como para poder conseguirlo. Ahí está Grimaldi y Johnson Bau. Y, y bueno, también hay otra bibliografía que se puede utilizar siempre y cuando por ahí nos consulten los temas específicos. Lo importante es que ustedes puedan consultarnos esto, de modo tal de que nosotros los podamos ayudar. Si no, finalmente es generar los videos y creo que eso como recurso es muy limitado. ¿Sí? Lo ideal es que esto sea un ida y vuelta, ¿no? Bueno, eh, estamos a modo de introducción, creo que está. Yo realmente me parece que es importante que ustedes traten de seguir estos consejos, no solamente para esta asignatura, sino para el resto. Y que, como comentó una compañera el otro día, que esto no sea solamente ver un video, sino estamos desaprovechando en gran medida la oportunidad de las sesiones síncronas. Recuerden, son muy pocos los que pueden estar conectados y tener la oportunidad de estar en las sesiones síncronas y bueno, y hacer las consultas en vivo, lo cual tiene un gran valor. Así que esperamos que aprovechen eso. ¿Sí? Creo que ese es el eje fundamental de este, de este, de este recurso que estamos compartiendo ahora, ¿no? Que no sea solamente una cuestión de consumir lo que se está presentando, sino de poder, de que haya un feedback, de que ustedes puedan plantear sus dudas también al respecto. Bueno,
como para comenzar con, insisto, están ya varios de los videos relacionados con los trabajos prácticos que vamos a discutir hoy, así que la idea es que los vean, si no los vieron ya, y bueno, y tratar de ir viendo algunas cuestiones específicas. Pero bueno, en relación a lo que son los sistemas numéricos, que es su trabajo práctico número 10, recuerden que aquí fundamentalmente estamos estudiando los conjuntos de los, ya hemos visto, enteros y naturales en un trabajo práctico anterior, y en este avanzamos un poco más respecto de algunos de otros conjuntos, como por ejemplo el de los enteros racionales, irracionales y reales. Bueno, y para ello hay algunas cuestiones específicas con las cuales se van a trabajar, digamos, y en los sucesivos prácticos también tiene impacto, digamos, lo que se ve acá, fundamentalmente el tratamiento eh, de números primos y números compuestos, y bueno, cómo determinarlos tiene un gran impacto, digamos, en el resto de los trabajos prácticos y en general en la disciplina también, ¿no? Como habrán visto en alguno de los enunciados del trabajo práctico. Pero bueno, como para comenzar a hacer un repaso, fíjense que esta primera parte del trabajo práctico nos está planteando determinar respecto de si los elementos que tenemos presentes son números primos y compuestos. Eh, eh, Algo de esto pueden comentar ustedes, ya lo trabajaron, vieron el video, ya lo hicieron, díganme, porque entonces si no ya avanzamos y no repasamos. Les pido por favor si me confirman si ya tuvieron una aproximación con esto de los números primos, si han podido revisar algo de los videos de esto, si hay dudas, ¿qué es un número primo? ¿Alguien puede responder esta pregunta? ¿Qué es un número primo? ¿Qué es un número compuesto? Por favor, participemos, ¿sí? Vamos, arriesguemos. No perdemos nada, por el contrario, creo que ganamos mucho. ¿Qué diferencia un número primo de un número compuesto? Profe, Sí. eh, yo estuve mirando esa y hasta ahora el único que encontré que es primo es el A, el 13. Ujú. ¿Por qué no? Porque en números naturales no es posible eh, dividirse por ningún número natural Ujú. del 1 al 10. Ok. O Mira, sea, muchas gracias, Ian. Fíjense qué es lo que dice el compañero. Nosotros tenemos el punto A, que dice, bueno, el único número que puede ser, ahora vamos a ver si efectivamente es así, ¿no? Pero el único número, elemento que tenemos de las opciones aquí, que solamente puede ser divisible por otro número natural, el cual es sí mismo o el uno, ¿sí? Por lo tanto, es primo, es el 13. Fíjense, esto finalmente es justamente la descomposición en factores que podemos llegar a realizar sobre estos números. ¿Esto qué significa? Tenemos el 13
y trataremos de encontrar, digamos, si esto es un número compuesto, una forma en la cual podamos expresar este número como un producto de otros dos elementos enteros, ¿no? Entonces vamos a ver que el 13 no es divisible por 1, pero no es divisible por 2, ya que no es par, ¿sí? No es divisible por 3, ya que la suma de sus dígitos no es divisible por 3, o sea, los dígitos son 3 y 1, 3 más 1 es 4, por lo tanto ya no es divisible por 3. No finaliza en 0 o 5, por lo tanto no sería divisible por 5. Y luego tenemos los siguientes números primos, ¿sí? Los cuales, como decimos, son o divisibles por sí mismos o divisibles por 1, de los cuales no podríamos dividir a 13 para que nos dé un resultado entero, ¿no? Entonces, esto lo podemos comprobar ya que claro está que al dividirlo por 2 no nos da como resultado un número entero, ni por 3 ni por 4 ni por 5 ni por 6 ni por 7 ni por 8 ni por 9 10 11 12. Solamente al dividirlo por 13 vamos a obtener ese número entero. Y si hacemos nuestra tablita para poder factorizar esto en números primos, nos vamos a dar cuenta de que solamente es divisible por 13 o bien por 1. Por lo tanto, este como tal es un número primo. Eh, Seguramente ahora Jorge les va a dar alguna explicación con alguna fundamentación un poco más ampliada del concepto, pero a los fines prácticos sepan que cuando un número es divisible por sí mismo, entonces únicamente por sí mismo y por uno será un número primo. Luego tenemos la opción B, en la cual, como decíamos, es un número par, y como es un número par, entonces esto sí es posible factorizarlo, ya que, bueno, 44 si lo dividimos por 2 nos quedará 22, si lo dividimos por 2 nos quedará 11, 11 es primo, por lo tanto 44 queda expresado como el producto de los factores 2 al cuadrado por 11. ¿Tá? Estos son nuestra expresión en números primos de nuestro término, nuestro elemento que es 44. Fíjense que 180 también es par, por lo tanto podemos comenzar la factorización por lo menos con 2 y por lo tanto entonces sabemos que es compuesto. Luego tenemos el 973 que bueno, nos quedará determinar si este término no es par, no, si la suma de sus dígitos terminan son un múltiplo de 3, como Profe, sí, profe, es múltiplo de 7. es múltiplo de 7, ahí está. Entonces, la comprobación, ¿por qué lado viene? Fíjense, tenemos algunos métodos como para poder resolver esto. Fíjense, si como dice el compañero, 973 es divisible por 7, que efectivamente lo es, y el resultado es 139, pero ¿cómo podemos hacer para comprobarlo? ¿No? Entonces vamos a ir determinando los sucesivos números primos que por los cuales podría llegar a dividirse ese término y ser finalmente hasta llegar al 973. Bueno, hay algunos métodos como para poder hacer esto en forma más rápida. Uno de ellos es el de poder obtener la raíz cuadrada del el término. Esto es, si sacamos la raíz cuadrada de 973, entonces vamos a tener como resultado que esto es aproximadamente 31,19, etc. Por lo que entonces sabemos que si conseguimos un cociente, digamos, a medida que vamos
determinando los posibles factores primos, digamos, y que tengamos siempre un cociente que sea menor a este 31,19, entonces podríamos seguir avanzando en una determinación de cuáles podrían llegar a ser los factores en los que podríamos descomponer el número y establecer una línea de corte, es decir, hasta dónde vamos a comprobar que este número pueda llegar a ser divisible por un factor primo. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Nosotros teníamos 973 y estableceríamos para cada uno de nuestros factores, posibles factores primos, y estableceríamos el cociente, ¿no? ¿Qué buscamos? Un cociente entero. Por lo tanto, dijimos, no es divisible por 2, ya que no es par, no es divisible por 3, ya que la suma de sus dígitos no es de múltiplo de 3, y no es divisible por 5, ya que no termina ni en 5 ni en 0. Por lo tanto, continuamos con el siguiente primo para poder intentar determinar esto. Y bueno, nuestro siguiente primo después del 5 es el 7, como decía el compañero. Ahora, si nosotros dividimos 973 dividido 7, como decíamos, nos va a dar 139. Este cociente que tenemos aquí es entero. Por lo tanto, hemos encontrado el primo, ¿sí? Por lo cual podemos dividir el número y sobre el cual nos da un cociente entero y con esto determinamos que por lo menos que este número es en sí compuesto, ¿sí? Es decir, que ya no es solamente divisible por sí mismo y por uno, sino que además encontramos otro factor por el cual podemos expresar este número. Y por supuesto podríamos continuar, digamos, la factorización, ¿sí? ¿Cómo hacer esto? Bueno, a partir de volver a encontrar un factor que nos permita expresar a 139. ¿Cómo sería en el caso borro esto y dejo el de primo? ¿Cómo sería el caso de el término 1327? Bueno, podemos seguir la misma estrategia, es decir, obtengamos nuestro 1327, nuestra raíz cuadrada, como para determinar nuestro umbral. Esto es un aproximado, no es igual, es un aproximado de 36,42,8, etc. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es intentar encontrar entonces ese factor para 1327, el cual nos dé como cociente un entero. ¿Sí? Entonces, dijimos de nuevo, no es par, la suma de sus dígitos no es múltiplo de 3, no termina en 5 o en 0 como para determinar si es divisible por 5, por lo tanto comenzamos con la división por 7, ¿sí? Que es nuestro siguiente número primo. Por lo tanto, 1327 dividido 7 nos dará como cociente 189,57. Es decir, nuestro cociente no es un entero. Nuestro factor es menor que el cociente y mientras se mantenga esta condición de menor y no obtengamos un cociente entero, entonces podemos seguir buscando los sucesivos factores en nuestro en esta búsqueda para intentar determinar si efectivamente podemos encontrar un factor y si este número sea compuesto o no. Entonces, vamos nuevamente, vamos a tener 1327 dividido.
11. Profe, Sí. yo no entendí. ¿Qué pasa? Vio desde esa raíz, bueno, de ahí en de la raíz de 973, de ahí en adelante me perdí. Acá estamos trabajando con el punto E. ¿Sí? Eh, sí. Ya no es el punto D. El punto D ya confirmamos de que era un número compuesto a partir de encontrar un factor que es 7. ¿Sí? Mm, Ahora estamos trabajando con el punto E. ¿Sí? sí. El Eh, punto E, cuyo 1327. 1327, lo primero que intentamos hacer es determinar si por estas reglas que tenemos, es decir, si es un número par, si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3 o si termina en 5 o en 0, entonces podemos determinar o poder tener un indicio si podemos expresar como factor de 5, lo cual no lo es. Entonces, acto seguido, lo que podemos hacer es primero determinar mediante la raíz cuadrada de nuestro término cuál es el umbral al cual podríamos aspirar como factor, ¿sí? Como posible factor. O sea, estará aproximado al 36,428, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Continuamos nuestra búsqueda de nuestra factorización de este elemento, de este número, para determinar si efectivamente es compuesto o no, o sea, si es compuesto o es primo. ¿Está? Entonces, ¿qué hicimos? Ya descartamos como factores al 2, al 3, al 5 y continuamos justamente con el 7. ¿Y qué determinamos? Que el cociente de dividir a 1327 por 7, por el factor 7, en principio nos da un número que no es entero. Por lo tanto, debemos continuar nuestra búsqueda con los sucesivos números primos para determinar si es posible factorizar ese número como un número primo. ¿Está bien? Y resulta que si el siguiente número primo después de 7 es 11, lo que nos da como resultado 120,63, etc. Y resulta que esto tampoco entonces es un número entero y también que nuestro cociente, que nuestro factor se mantiene menor al cociente. Bueno, ¿qué hacemos? Continuamos con el siguiente número primo, continuamos nuestra búsqueda, finalmente eso es lo que estamos haciendo. El siguiente, como vimos en el punto A, es el siguiente factor posible, que sería un primo, el siguiente primo después de 11 es 13. Por lo tanto, al dividir a 1327 por 13 nos da como resultado 102,076, etc. ¿Sí? Se continúa nuestra condición de que el cociente no es un número entero y que se mantiene nuestra desigualdad aquí. Continuando con nuestra búsqueda de nuestro factor, el siguiente número primo por el que lo podríamos llegar a descomponer no es 14, no es 15, no es 16, será 17. 17 y el resultado de dividir a 1327 por 17 nos dará 78,050 y pico. Esto sigue sin ser un número entero, por lo cual debemos continuar la búsqueda. Entonces, el siguiente número después de 17 primo será 19, que nos da como resultado 69,84, etc.
Y luego se sigue manteniendo la condición, no tenemos todavía el número entero, seguimos buscando el siguiente primo. 20 no lo es porque podemos dividirlo por 2, 21 tampoco porque podemos dividirlo por 3, 22, 23, ¿sí? 23 sería nuestro siguiente número primo. Nos da como resultado 57,69, etcétera. No tenemos todavía el número entero, por lo tanto continuamos nuestra búsqueda. Tenemos 24, no es primo, 25 tampoco lo es, 26 es par, 27 es divisible por 3, 28 y tenemos 29, ¿sí? Como nuestro siguiente número primo. Por lo tanto, 29, si dividimos a 1327 por 29 nos dará 45,75, etcétera, ¿sí? No tenemos todavía nuestro cociente entero, con lo que continuamos nuestra búsqueda. 30 no es primo, 31 sí lo es, entonces tenemos 31, sigue siendo menor. Al dividir por 31 a 1327 nos da 42,80 y pico, ¿sí? Y seguimos con nuestra búsqueda, ya que todavía no hemos satisfecho nuestra condición. Y el siguiente número primo después de 31 es 32 es par, 33 es divisible por 3, 34 es par, 35 divisible por 5, 36 es par, 37, bien, entonces al dividirlo por 37 nos daría como resultado 35,86. ¿Está? Bueno, acá ocurre algo. Fíjense ustedes. Nosotros estábamos buscando justamente un factor por el cual, al dividir el número por ese factor, primo, el resultado sea un entero. Sin embargo, en toda la búsqueda de los primos que tenemos acá, no hemos encontrado ese factor que nos dé como resultado un entero. ¿Está? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que justamente ha cambiado nuestra condición en la cual el último factor que probamos, en este caso 37, resulta que es mayor a nuestro cociente. Por lo tanto, cuando alcanzamos este punto en la búsqueda de nuestros factores, en la que los factores que estamos probando son mayores que el cociente, entonces podemos tener la certeza de que el número que estamos estudiando, 1327, ya no tiene un factor el cual pueda ser divisible, por el cual pueda ser divisible, y por lo tanto ya no podremos factorizar este número, y por lo tanto será entonces un número primo. Para esto también tuvimos la comprobación de determinar la raíz cuadrada y determinar cuál era ese umbral por el cual podíamos llegar a buscar, fíjense, los números primos, o sea, con los que podíamos descomponer ese término. O sea, en este caso la raíz cuadrada de 1327 era 36,42, etc. ¿Está? Bueno, Profe, este es un método, sí. ¿y qué diferencia hay entre primos y compuestos? Justamente de que los números primos pueden ser divisibles únicamente por sí mismos y por uno. Así Mm, es el 13, así es el caso del 7, así es el caso del 5 o del 3.
no hay enteros sobre los cuales podamos hacer la división de esos números que nos den como resultado un cociente entero. Mm. ¿Y los compuestos? Y los compuestos, por el contrario, sí. Podemos expresarlo, como hicimos en el ejercicio anterior, como el producto de números primos. En el caso de 44 vimos que podíamos expresarlo como 2 por 2 por 11. ¿Sí? 180 también lo hicimos, 973 también, pero en el caso de 1327 y de 13 no lo pudimos hacer. Y lo comprobamos de esta manera. ¿Sí? Mm. ¿Está? Bueno, esta es una estrategia como para poder determinar justamente si un elemento, un número es primo o si es compuesto. Jorge, seguramente vas a tener varias cosas que corregirme, así que me encantaría por favor que le puedas dar alguna visión un poco más organizada de esto. Eh, ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, bien. No, en cuestiones de operativas, quizás la teoría de números es bastante tosca, ¿sí? Entonces, por ahí no sé si conviene entrar en detalles que tengan que ver con las estructuras algebraicas asociadas a los números primos. Pero, en esencia, para mí, en lo que tiene que ver con lo operacional, está muy bien que digas, bueno, un número primo es aquel que se puede dividir por sí mismo y por el 1. ¿Sí? Sacando al 1, el 1 por convención se considera no primo, no es que no cumpla con la propia definición, porque en efecto se puede dividir solamente por el mismo y por 1, pero en general yo diría que no valdría la pena eh, darle cuerpo desde la propia matemática a algo que por ahí en lo operacional resulta bastante más amigable si se lo define de esa manera. En cuanto a números compuestos, sí, bueno, cualquier número compuesto es aquel que se puede dividir, que no cumpla con la condición del ser número primo. El 4 se puede dividir por 4, por 2, por 1, por lo tanto, no es cierto que sea un número primo. ¿Sí? En sí, los factores no repetidos son factores primos para un número compuesto. Pero me parece muy bien lo que planteas para no confundir ni para agregar cuerpo a algo que por ahí desde lo operacional no los confunda más. A mí me pasa algo en general con estas cuestiones y recuerdo también cuando cursaba esta asignatura que esto que está planteando Jorge era una dicotomía para mí, ¿no? En principio, entender cómo era mecánicamente la resolución de, por ejemplo, un ejercicio, es decir, esto que hemos visto ahora, y por otra parte, la cuestión del fundamento teórico atrás de, bueno, cuándo es un número primo o un número compuesto. Y esto lo comento con sinceridad respecto de casi todos los contenidos de esta asignatura en particular, la cual, bueno, trabaja con esto que llamamos entes ideales, ¿no? Eh, y, y la conclusión, digamos, que finalmente tengo, esto se los comento a todos ustedes, es que creo que hay que hacer las dos cosas, pero las dos cosas tienen que ir en paralelo. Es decir, está bien aprender mecánicamente, digamos, cómo resolver un determinado ejercicio y, bueno, alguna de las estrategias para poder determinar, por ejemplo, si un número es primo o no. Seguramente hay más de una. Y que está muy bien, pero es también importante, digamos, de que ustedes manejen ese concepto teórico atrás de esto. Así que por eso siempre la recomendación es que vayan a la bibliografía, al libro,
ya que ahí es donde van a encontrar justamente toda la explicación y en general las demostraciones, como en algunos casos se los ha mencionado también acá. Pero bueno, ambas cosas, ¿no? Traten de entender cuáles son las estrategias mecánicas para la resolución de los ejercicios, pero también prestenle especial atención a cuáles son los fundamentos teóricos que respaldan, digamos, eh, a esas estrategias, digamos, de resolución de los ejercicios, ¿sí? Bueno, la idea era por ahí eh, hacer un poco rápido esto. Entiendo bueno, que para poder trabajar el resto de los ejercicios esto es importante, digamos, de determinar, bueno, discriminar entre lo que es un número primo, un número compuesto. Así que, bueno, espero que haya quedado claro a partir de acá, bueno, la diferencia entre ambos y por lo menos una estrategia de cómo determinar cuando un elemento sería primo o no. Me gustaría hacer un repaso más rápido